He sido ciego desde que nací. Conforme iba creciendo, todo se me era descrito con tanto detalle que no entendía por qué era tan importante el poder ver, en especial porque no tenía ningún punto de referencia para compararlo. Vivíamos en un rancho que tenía una casa de un piso, o al menos eso me contó mi padre. En mi mente podía ver, aunque no como una persona que no era ciega. Tenía conciencia espacial. Sabía dónde estaba mi habitación, el baño, la sala e incluso la cocina. Cada pared tenía su propia textura. No sabía si eso fue hecho a propósito o si podía sentir cosas que los demás nunca habían notado. Rara vez me tropezaba. Solo me pasaba si mi padre o alguna de nuestras visitas ponían algo en donde no debería estar. Generalmente era por las visitas. No nos visitaban muy seguido, y cuando lo hacían, solo se quedaban por poco tiempo. Mi padre me decía que no debía hablarles, o si no se enojaría conmigo. Ellie fue la primera. Ella parecía ser muy dulce. Me preguntó mi nombre y por qué mi cara estaba hecha un desastre. Ella se encontraba en la sala. Podía saber dónde estaba sentada al escuchar su respiración. Sonaba como si sus fosas nasales estuvieran obstruidas. Me recordaba a cuando mi padre se resfriaba. Siempre que le pasaba eso, respiraba por la boca con dificultad, ya que no estaba acostumbrado a hacerlo de esa manera. Cuando la gente mencionaba mi rostro, siempre lo tocaba, tratando de averiguar por qué les parecía tan extraño. Cuando les preguntaba si podía tocar los suyos, siempre había una pausa. Supongo que la gente que no es ciega nunca hace eso. Y tiene sentido. ¿Por qué necesitarían hacerlo? Cuando le pregunté a Ellie si podía tocar su rostro, ella aceptó de mala gana. Pero unos momentos después mi padre entró a la habitación y me preguntó con quién estaba hablando. Yo le dije que con nadie, porque siempre me castigaba cuando hablaba de ellos. Siempre que lo hacía, me jalaba del brazo y me sacaba de donde estaba. Eso me desorientaba tanto que cuando me soltaba, buscaba desesperadamente algo para tocar y de esta manera saber dónde me encontraba. Por lo general me dejaba en mi cuarto, aunque algunas veces me dejaba afuera, en medio de la nada. Eso era lo peor. Cuando eso ocurría, me sentía perdido y asustado. Me contó sobre la carretera que estaba frente a nuestra casa y me explicó que los sonidos que escuchaba eran autos y que me matarían si los tocaba. Esos sonidos eran mi única forma de reconocer mis alrededores. Siempre me esperaba escuchar uno para poder ubicar el camino de regreso a casa. Una noche, escuché a Ellie. Me susurró, diciendo que se encontraba muy asustada. Le susurré también, pero ella no me escuchó. Le pregunté a mi padre sobre Ellie, pero no me quiso hablar sobre ella. Le pregunté por qué, y no contestó. Cuando le conté que ella me preguntó sobre mi rostro, me preguntó qué le respondí. Le dije que yo quería tocar el suyo. Se rió, pero sabía que no era porque estaba feliz. Cuando te ríes por gusto, tu boca se abre mucho, y cuando finges hacerlo, tu boca está casi cerrada. Para mí la diferencia era obvia. No fue hasta que me hice más mayor que al fin me explicó. Me contó que vivíamos en un lugar que estaba conectado con el otro mundo, y que algunas veces gente muerta se colaba en nuestra casa. Gente que había muerto sintiendo mucho dolor y que querían llegar al mundo de los vivos. Explicó que podía comunicarme con ellos porque no podía ver, y que sabían que yo sí podía escucharlos. Me dijo que tenía que ignorarlos, o de lo contrario se aferrarían a mí y nunca me dejarían. También que los muertos lo único que quieren es volver a estar vivos, y que harían lo que sea para engañarme.
Dijo que sabía cómo lidiar con ellos, pero que no podía hacer nada si se quedaban unidos a mí. Alex apareció ante mí unos años después. Me contó que estaba perdida y que no sabía en dónde estaba. Le dije que no tenía permitido hablar con ella. Aún así, suplicó por ayuda. Yo me quedé callado, sabiendo lo que pasaría si decía algo. ¿Les has hablado?, me preguntó mi padre. A pesar de que me sentía algo molesto, le dije que no. Deseé poder ayudarla, porque también sabía lo que era sentirse perdido. Era algo muy aterrador. Alex nunca me susurró. Yo la ignoraba y ella a mí. Mi padre me había salvado y estaba agradecido con él por eso. Después de lo que sucedió con Alex, sabía lo que tenía que hacer, y eso fue lo que hice. Los espíritus dejaron de molestarme por un largo tiempo, al menos hasta que Sara apareció. Sara no me dejaba tranquilo. Siempre que me encontraba sentado en la sala escuchando la televisión, ella me hablaba. «Ayúdame», decía. «Necesito encontrar la salida». Me quedé callado. «Puedes escucharme, ¿verdad?», preguntó sorprendida. No tengo permitido hablar contigo, le dije. «Por favor», rogó. «Estoy asustada y perdida. Quiero ver a mi papá». Apreté los brazos de la silla y de nuevo le dije que no podía hacerlo. «¡Está muerto!», me dijo. No respondí. «Tu padre está muerto», volvió a decir, pero no iba a caer en eso. De pronto comencé a escuchar ruidos. Escuché cómo caían varios objetos y cómo los estantes comenzaban a sacudirse. «¡Para ya! ¡Detente!», grité, y así lo hizo. «Por favor, ayúdame a salir de aquí», dijo. No iba a hablar con ella, así que hice lo único que sabía que podría ayudar. Abrí la puerta principal, esperando que saliera. Cuando dejé de oírla, cerré la puerta y me senté otra vez. Escuché atentamente por unos momentos, por si es que ella seguía ahí. Todo estaba en silencio. Lo único que se escuchaba eran los sonidos del televisor. Odiaba cuando mi corazón se aceleraba, parecía como si fuera a explotar. Cuando escuché la voz de mi padre, grité. «Hijo», me dijo, «necesito tu ayuda. Creo que estoy muriendo». Hice lo que me dijo, no hablarle. Si en realidad murió, nunca me dejaría en paz. Salí por la puerta principal y grité, pidiendo ayuda. Grité hasta que me comenzó a doler la garganta. Podía escuchar los autos en la carretera. Finalmente alguien me respondió. Era una mujer. «¿Qué sucede?», preguntó. Le dije que creía que mi padre estaba muriendo. Le supliqué que me ayudara y prometió que lo haría. Me senté sobre el césped y esperé. Un tiempo después, la mujer regresó y preguntó si podía tomar mi mano. «Lo siento mucho», me dijo. Poco tiempo después escuché sonidos de sirenas y de gente corriendo. Le pregunté qué estaba pasando y ella me respondió que estaría ahí para mí. A medida que el ruido disminuía, un hombre me habló. «Soy un paramédico», me dijo. «¿Qué le pasó a tu rostro?». Le contesté que estaba bien. Me preguntó si estaba seguro y yo le dije que sí. También preguntó si podía tocar mi cara. Yo le dije que no había problema. Un momento después, sentí como una presión se liberaba de mi frente y pude sentir el aire frío. Sonaba como si estuviera pelando una naranja,
Pensé que me estaba arrancando la piel o algo así. Grité y le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que todo iba a estar bien. La mujer apretó mi mano, diciéndome que tenía que ser valiente. No tenía idea de qué estaba pasando. Sentí un dolor agudo en mi cabeza, parecido a cuando te golpeas en la espinilla. A eso le siguió algo que después aprendí a describir como brillante. Dolía mucho, por lo que comencé a llorar. «¿Qué le pasó a tus ojos?», preguntó el paramédico. Le dije que era ciego. Después me preguntó si podía revisarlos. El dolor regresó cuando empezó a examinarlos. «¿Lo conoces?», le preguntó el paramédico a la mujer. Ella le dijo que me había escuchado gritar y que había acudido en mi ayuda, pero que no me conocía de nada. «¿Cuánto tiempo has tenido esas heridas en tus ojos?», me preguntó. Yo le respondí que era ciego de nacimiento. Después me dijo si podía abrir los ojos. Le dije que no sabía a qué se refería. Me preguntó si él podía abrirlos por mí. No respondí. Pude sentir cómo sus dedos tocaban mi rostro. Estaban cubiertos de algo hecho como de hule. Repentinamente todo se volvió brilloso de nuevo. Grité. Él intentó calmarme y la mujer sostuvo mi mano otra vez. No sabía qué estaba sucediendo. Pude percibir cosas que no podía describir. Seguí gritando mientras una figura borrosa aparecía frente a mí. «Solo respira, ¿de acuerdo?», dijo el paramédico. «Todo estará bien. ¿Cuándo fue la primera vez que pudiste ver?». Mientras mi corazón se iba calmando y comenzaba a respirar más despacio, me distraje con lo que estaba experimentando. Me sentía abrumado. «¿Cuánto tiempo llevas así?», preguntó. «Nunca antes había podido ver nada», le respondí. Me dijeron que tenía que llevar puesto un antifaz la mayor parte del día, y que al principio solo me lo quitara por las noches, para que así mis ojos se acostumbraran a ver. Me pusieron bajo custodia de mis tíos. Estaban impactados por lo que me había pasado y por el hecho de que nunca había ido a la escuela. Los últimos años han sido como una montaña rusa de emociones. Los médicos me dijeron que nunca podría tener una visión perfecta y que lo poco que podía alcanzar a ver era un regalo de Dios. También, recientemente he estado aprendiendo a leer y escribir. Le he preguntado a mi tía qué pasó con mi padre, pero lo único que me decía es que murió de un ataque al corazón. Le pregunté qué tipo de hombre era. Ella me dijo que él era su hermano y que siempre lo amaría sin importar nada. Mi tío, en cambio, no quiere hablar de él para nada. Últimamente he estado usando mucho la computadora y disfrutando mucho del internet. Se me hace increíble que algo así exista. Después de estar solo por tanto tiempo, ahora puedo hablar con quien quiera y cuando quiera, aunque desconfío un poco de eso. Después de todo, ¿cómo sé si con quien estoy hablando está vivo? Hoy me encontraba en un foro discutiendo sobre el mundo espiritual. Estaba muy feliz de poder encontrar gente con la cual relacionarme. De repente, alguien al ver mi nombre de usuario, me envió un enlace que llevaba a un artículo de un sitio web de crímenes reales. Era sobre mi padre, y en él también mencionaban mi nombre. Me preguntó si era la misma persona. Según el artículo, mi madre había desaparecido poco después de que yo naciera. También decía que me habían hecho no sé qué tantas cosas para que no pudiera ver, y que mi padre siempre había querido una hija. Encontraron 14 cuerpos en el sótano. Dijeron que alguien logró escapar, una chica de nombre Sarah Frank. Ella fue la que llamó a la policía. Encontraron el auto de mi padre estacionado en la parte trasera de la casa
lo que los hacía pensar que llevaba los cuerpos al sótano por medio de una puerta que conectaba directamente con el exterior. Sarah había logrado escapar porque aceptó ser su hija después de 4 días de pura tortura. Ella lo apuñaló con un cuchillo que él había dejado sobre el mostrador. No quería creerlo, y probablemente no lo habría hecho, de no ser por los nombres de las víctimas. 2 de ellas se llamaban Ellie Farmer y Alex Riddle. Ellas eran con las que había hablado en la sala. Hasta este día me pregunto si mi padre había sido honesto conmigo alguna vez en su vida. Pero sobre todo, hay una pregunta que sigue resonando en mi cabeza. ¿Hablé con Ellie y Alex antes o después de que él las matara?